En la boda de mi hijo, un evento valorado en 40.000 euros, mi nuera me humilló públicamente, exigiéndome mi apartamento. No sabía que yo, su suegra, pobre, había pagado hasta el vestido de 25.000 euros. Ese descaro me enfureció. Guardaba un secreto, una fortuna. Un plan astuto se gestaba. Nadie imaginaba el precio real que pagarían por su ambición. Esto fue solo el principio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Isabel García. A mis 67 años, pensaba que, habiendo criado a mi hijo, ya no me quedaba nada que lamentar en esta vida. Pero un día, me di cuenta de que hay cosas, y me refiero a las más importantes, que no siempre se devuelven por mucho que se den. Hoy, justo cuando el reloj dio las 6 de la tarde de aquel domingo de boda, mi cara aún ardía. El impacto fue seco, como un latigazo. Fue la bofetada que mi nuera, Vanessa Ruiz, me había dado. Delante de todos los invitados. En medio del salón de los salones, los jardines reales, con sus luces brillando sobre mesas llenas de flores importadas y copas de cristal reluciente. Vanessa se arregló su vestido de novia, un diseño espectacular que yo, en secreto, había financiado por 25.000 euros. «Esto es lo que te mereces por ser tan egoísta», gritó. Su voz, tan aguda, resonó en el silencio atónito que siguió al golpe. «Una mujer de tu edad debería saber cuál es su lugar», añadió, y mi mejilla, simplemente, ardía. Justo antes de eso, la confrontación. Ella se acercó al bar, con esa dulzura falsa que ya conocía muy bien. Quería las llaves de mi casa. De mi apartamento, ese que ella había estado codiciando en uno de los barrios más céntricos de Madrid. Isabel, dijo, con una sonrisa demasiado perfecta, Daniel y yo estábamos pensando en pasar por tu casa mañana para recoger las llaves. Así tendrías tiempo de separar tus cosas esenciales antes de la mudanza. ¿Qué mudanza sería esa, Vanessa?, le pregunté. Intenté sonar tranquila. Su risa, metálica y estridente, atrajo miradas curiosas. Ella estaba segura de sí misma. Vamos, Isabel, no necesitamos fingir. Ya hemos decidido que es mejor para todos que te mudes a un lugar más adecuado. La residencia que encontramos es perfecta y Daniel y yo podemos quedarnos temporalmente en tu apartamento mientras buscamos algo más grande. La audacia. ¿Qué audacia? Cuando me negué, su rostro se contorsionó. Se puso feo, venenoso. No entiendes, vieja estúpida, siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. No es una opción. ¿Entregarás esas llaves o te haremos entregarlas? Hay maneras de tratar con ancianos tercos que no saben lo que es mejor para ellos. Mi hijo, Daniel García, se acercó entonces. Lo vi venir, su rostro pálido. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. Pero yo pude sentir, con cada fibra de mi ser, su incomodidad. Su mirada baja. Su silencio. Esa fue la bofetada más dolorosa, la de su complicidad muda. Cuando el golpe de Vanessa aterrizó, mis gafas volaron por los aires. Cayeron al suelo pulido, y el tacón de aguja de una invitada cercana las hizo añicos. Me agaché, temblorosa, para recoger los fragmentos rotos. Nadie se movió para ayudarme. Daniel, mi propio hijo, permaneció inmóvil, mirando al suelo, como si yo fuera invisible. El dolor en mi pecho era infinitamente peor que el ardor en mi mejilla. En ese instante, entre los cristales rotos y el silencio sepulcral, una decisión se forjó en lo más profundo de mi alma. Una decisión fría, pero necesaria. Me levanté lentamente. Las lágrimas corrían por mi rostro. Cada paso hacia la salida fue deliberado, dejando atrás los susurros de los invitados, la risa de Vanessa, la cobardía de Daniel.
Cuando llegué al aparcamiento, saqué el móvil del bolso. Mis manos aún temblaban, pero mi voz, sorprendentemente, era firme. Marqué el número de Carlos Gómez, mi fiel asesor financiero. Carlos, dije, la voz apenas un susurro de hielo, estoy en los salones, los jardines reales. Trae los documentos. Todos ellos. Es hora de que todos conozcan a la verdadera Isabel García. Lo que Vanessa no sabía, lo que mi hijo Daniel nunca imaginó, es que yo guardaba un secreto. Un secreto que destruiría para siempre su vida perfecta, construida sobre mentiras. Un secreto que mi difunto esposo, Eduardo Martín, y yo habíamos cultivado durante décadas. Eduardo solía decirme, Isabel, la fortuna silenciosa es la más poderosa. Y él tenía razón. Mientras el mundo nos veía como una pareja de clase media trabajadora, discretamente construimos un imperio inmobiliario. Cuando Eduardo nos dejó, hace 5 años, me heredó un patrimonio que pocos podrían imaginar, 4 edificios comerciales en el centro de Madrid valorados en más de 10 millones de euros, una cartera de inversiones diversificada y cuentas bancarias en 3 países diferentes, todo gestionado con perfecta discreción por Carlos. Sí, el mismo Carlos que ahora venía a mi encuentro. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no pudo apagar el fuego que ardía en mi interior. El fuego de una verdad a punto de salir a la luz. Y sería mucho más dolorosa de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. La noche de la bofetada, mientras Carlos Gómez venía de camino, me senté en mi viejo coche. Mis manos, ya saben, no dejaban de temblar. El ardor de la mejilla era un recordatorio constante, pero lo que más dolía, lo que realmente me quemaba por dentro, era la pregunta, ¿cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo mi hijo, mi Daniel, había permitido tal humillación? Tuve que retroceder en el tiempo. Porque, como casi todo en la vida, esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue un goteo lento, constante, una marea que fue subiendo poco a poco hasta que me ahogó. Y todo, o casi todo, empezó con ella. Con Vanessa Ruiz. Recuerdo el día en que Daniel, mi único hijo, la trajo a casa por primera vez. Era un día de primavera, el sol entraba por los ventanales de mi apartamento en el centro de Madrid, ese mismo apartamento por el que se desató el escándalo. Yo lo tenía arreglado, a mi manera, con mis cortinas algo descoloridas y mis muebles sencillos, pero con esa calidez que solo los años dan a un hogar. Vanessa entró y sus ojos, no miraron a Daniel, ni a mí, su futura suegra. No. Sus ojos escudriñaban cada rincón, cada detalle. Como si estuviera evaluando una propiedad en venta, no la casa de la mujer que amaba a su hijo. «Qué acogedor», comentó. La palabra salió de sus labios, pero no sonó como un cumplido. Había un ligero fruncimiento en su boca al notar mis modestos estantes llenos de libros viejos, mi alfombra un poco gastada. Un tono condescendiente. No se me escapó, no. Tampoco la mirada que intercambió con Daniel. Una mirada rápida, casi imperceptible, que parecía decir, ¿lo ves? Es exactamente como te lo dije. Ahí, en ese instante, en ese pequeño gesto, sentí el primer atisbo de algo oscuro. Durante la cena, que me había esmerado en preparar con su plato favorito, Vanessa apenas probó la comida. Dijo que estaba cuidando la figura. Pero sus preguntas, esas sí eran voraces. Cuando el tema giraba hacia mi situación financiera, sus ojos cobraban un brillo especial. ¿Y cómo se las arregla con la pensión, Isabel?, inquirió, jugando distraídamente con una pulsera de oro que parecía brillar más que las estrellas. Debe ser tan difícil mantenerse en este barrio con tan poco. Yo le respondía vagamente, sobre administrar bien lo poco que tengo, mientras observaba cómo sus ojos escaneaban mi apartamento. En ese momento me di cuenta de que lo que ella realmente estaba calculando no era mi supuesta pobreza. No. Era el valor de la propiedad.
Mi propiedad. Situada en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. A partir de ese día, las visitas se hicieron más frecuentes. Demasiado frecuentes. Y cada una traía consigo un nuevo comentario, una nueva sugerencia. «Ay, Isabel, usted merece más comodidad», decía Vanessa. «Oh, sería mucho más fácil para usted vivir en un lugar más pequeño, más seguro». Al principio eran sutiles, como el aleteo de una mariposa. Luego, se fueron transformando. Se convirtieron en una campaña coordinada. Daniel, mi propio Daniel, comenzó a repetir los mismos argumentos. «Mamá, Vanessa y yo estamos preocupados. ¿Y si se cae? ¿Y si nadie la descubre durante días? Estos apartamentos para mayores tienen botones de emergencia en todas las habitaciones, mamá». Su voz sonaba diferente, extraña. Como si estuviera leyendo un guión. Mi corazón se encogía. La primera grieta en mi máscara, en esa fachada de viuda de clase media que había cultivado con tanto esmero, apareció durante una de esas visitas. Volvía del baño y me sorprendí al escuchar a Vanessa al teléfono en la cocina. «Sí, mamá», decía, con un tono bajo, casi conspirador. «El apartamento de ella está en una zona perfecta. Si conseguimos que se mude, podemos quedarnos aquí mientras buscamos algo para comprar. Es tan ingenua que probablemente pensará que le estamos haciendo un favor». Me quedé helada en el pasillo. La sangre me hirvió en las venas. Ingenua, ¿yo? En ese preciso momento, en esa pequeña y modesta cocina que había sido el corazón de mi hogar durante tantos años, decidí que mantendría la farsa por más tiempo. No para proteger mi privacidad, no. Sino para entender. Para ver hasta dónde llegaría su codicia. Para saber hasta dónde serían capaces de llegar. Mi Daniel, mi hijo. ¿Hasta dónde lo había arrastrado ella? Esa noche, cuando se fueron, la casa se sintió vacía. Pero yo ya no estaba en la oscuridad. Había visto la luz, una luz fría y cruel. Mi investigación, mi propia y personal investigación, comenzó al día siguiente. No podía esperar. Después de escuchar a Vanessa en la cocina, hablando de mi ingenuidad y de cómo mi apartamento sería el lugar perfecto para ellos, la curiosidad se transformó en una necesidad apremiante. Tenía que saber. Tenía que ver la verdad con mis propios ojos, por muy dolorosa que fuera. Mi investigación comenzó al día siguiente. Una simple llamada a Carlos Gómez, mi asesor financiero de toda la vida, bastó. Carlos, siempre tan discreto, tan eficiente, me recibió en su elegante oficina. Sus ojos, normalmente impasibles, mostraron un atisbo de preocupación cuando le expliqué mis sospechas. Y luego, me mostró los papeles. Cada documento era un puñal. Daniel García, mi hijo, estaba ahogado en deudas. Tarjetas de crédito al límite. Préstamos personales para mantener una apariencia que no podía permitirse. Las cuotas atrasadas de ese coche de lujo que conducía, que yo le había visto presumir con tanto orgullo. Y la boda, esa boda extravagante que estaban planeando. Se estaba financiando con aún más crédito, creando una bomba de tiempo financiera. Carlos movía los papeles con calma, su voz serena, pero cada palabra era un golpe. Pero lo más doloroso, lo que me rompió por dentro, llegó cuando Carlos me enseñó los registros de consultas. Consultas que Daniel había hecho. A bufetes de abogados especializados en interdicción de ancianos. Mi propio hijo. Estaba buscando activamente maneras legales de declararme incapaz de administrar mis bienes. Incapaz. Yo. ¿Acaso creía que mi prudencia era debilidad? ¿Que mi discreción era un signo de senilidad? Aquella noche, sola en mi apartamento, lloré.
Por primera vez en años, las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. No lloré por la traición en sí, eso ya lo había intuido, como una sombra alargándose. Lloré por la muerte definitiva de las ilusiones. Las ilusiones que había mantenido sobre mi único hijo. El niño que había criado con valores de honestidad y trabajo duro, el que Eduardo y yo habíamos enseñado a valerse por sí mismo, se había convertido en un depredador. Dispuesto a devorar a su propia madre por codicia. El dolor era tan profundo que me ahogaba. Sentí como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Pero de las cenizas de ese dolor, algo diferente comenzó a nacer. Una determinación fría. Una claridad brutal. Decidí que, a partir de ese momento, continuaría con el teatro. 3 meses. 3 meses de engaño, de fingir considerar esas opciones de vivienda para ancianos que me traían. Examiné folletos de residencias con botones de emergencia en cada habitación. Escuché pacientemente los argumentos, cada vez más agresivos. Daniel se esforzaba por convencerme, con esa voz que apenas reconocía. Y Vanessa, ella ya ni siquiera se molestaba en disimular su impaciencia. Paralelamente, documentaba. Metódicamente. Cada conversación, cada mensaje, cada intento de manipulación. Carlos me había instruido bien. Quería pruebas. Y yo las estaba reuniendo. El fuego en mi interior no era ya de dolor, sino de una fría justicia. La situación alcanzó su punto álgido 2 semanas antes de la boda. Fui emboscada. Sí, emboscada, en mi propia sala de estar. Vanessa Ruiz apareció con sus padres, y por supuesto, Daniel García. Lo llamaron una conversación importante sobre tu futuro. Isabel, comenzó la madre de Vanessa, una mujer con una sonrisa artificial y ojos que calculaban todo. Ha llegado la hora de que piense en lo que es mejor para todos. Su padre, un hombre corpulento, lo completó sin disimular su interés en las dimensiones de mi apartamento. A tu edad, vivir sola es peligroso y caro. Con la venta de este lugar tendría dinero para una excelente residencia y aún le sobraría para ayudar a Daniel y Vanessa en el comienzo de sus vidas. Ahí estaba. Finalmente, la verdad cruda y desnuda. No se trataba de mi bienestar, ni de mi seguridad. Se trataba de convertir mi hogar, el legado de Eduardo y mío, en dinero en efectivo. Para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro, pero el malestar se extendió por la sala como una mancha de aceite. Daniel se aclaró la garganta, evitando mi mirada. Mamá, dijo, su voz titubeando, esperamos que no sea necesario tomar medidas más formales, pero si tu salud mental está comprometiendo tu capacidad de decisión. La amenaza implícita. Flotaba en el aire. Como un veneno. Si yo no cooperaba voluntariamente, buscarían medios legales para declararme incompetente. Habían preparado el terreno. Sembrado semillas de duda sobre mi cordura entre vecinos y conocidos. Esa noche, después de que se fueran, tomé una decisión. La decisión que lo cambiaría todo. Cogí el teléfono. Volví a marcar el número de Carlos Gómez. Carlos, dije, sin un ápice de duda, por favor, prepara todos los documentos necesarios. La revelación completa. Es hora de que el mundo conozca a la verdadera Isabel García. Y a la verdadera fortuna de Isabel García. Quería que entendieran que yo, no era una anciana ingenua. Queridos oyentes, soy Isabel García. Si cuyuve con Nelen Y, Aigiopeto y bin lunes uno vendí, para que sepa que todavía hay compañeros en este viaje. Su presencia es la mayor motivación para que continúe contando la última parte. Después de aquella,
conversación importante, donde me amenazaron veladamente con declararme incapaz. Los días que precedieron a la boda se convirtieron en un ejercicio de paciencia. Para mí, claro. Para ellos, era una coreografía de tensión creciente. Una presión constante, gota a gota, que intentaba minar mi voluntad. Vanessa Ruiz y Daniel García seguían viniendo. Casi a diario. Cada visita traía nuevas presiones, nuevos argumentos, nuevos intentos de hacerme sentir incapaz, dependiente. Isabel, me decía Vanessa con esa dulzura falsa que ya había aprendido a reconocer, hemos encontrado un lugar maravilloso para personas de su edad. Tiene asistencia médica 24 horas, actividades sociales. No estaría tan sola. Lo que en realidad quería decir era, no estorbarías tanto en nuestra ambición. Yo fingía escucharla. Asentía. Pedía más folletos. Recogía cada palabra, cada mirada, cada suspiro de impaciencia. Eran pruebas. Silenciosas, pero contundentes. Lo que ellos no sabían, lo que nadie, excepto Carlos Gómez y yo, sabía, era que mi juego era mucho más profundo. Mucho más complejo. Mientras ellos me presionaban para que les entregara mi apartamento, yo, en secreto, había sido su red de seguridad durante años. Había pagado, sin que lo supieran, la mitad de sus deudas en los últimos 2 años. ¿Cómo? Con pequeñas transferencias, disfrazadas de ayudas de un familiar anónimo, para Daniel cuando le veía agobiado. Había subsidiado el alquiler de ese apartamento, milagrosamente barato, donde vivían, cubriendo el 70% de la renta cada mes. Un pequeño truco que Carlos había diseñado para que nadie sospechara. Y, lo más irónico de todo, lo que Vanessa luciría con tanto orgullo aquel domingo, los salones, los jardines reales, para la boda, también lo había garantizado yo. En secreto. Había sido su ángel de la guarda invisible. Y ellos, a cambio, me clavaban puñales. En la víspera de la boda, Daniel García hizo su último intento. Apareció solo en mi apartamento. Algo raro en los últimos meses. Vanessa parecía monitorear cada interacción entre nosotros, como si yo fuera una amenaza constante para sus planes. Daniel se sentó en el sofá. El mismo sofá donde, de niño, solía ver sus dibujos animados, acurrucado junto a mí. Mamá, comenzó, y su voz sonó pequeña, casi como la de aquel niño, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo compliques. Complicar. La palabra resonó en mi mente como un insulto. Defender mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a elegir dónde y cómo vivir. ¿Eso era complicar? Miré a mi hijo. Traté de encontrar en ese rostro de 34 años algún vestigio del niño que yo había criado. Del muchacho que Eduardo y yo habíamos enseñado sobre el valor del trabajo y la honestidad. No encontré nada. Solo a un extraño calculador. Moldeado por la ambición de una mujer que lo veía como un medio para un fin. Una pena amarga me invadió. Una pena por lo que había perdido. Por lo que él había perdido. Daniel, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, recuerdas lo que tu padre siempre decía sobre la dignidad, ¿verdad? Él desvió la mirada. Incomodidad. Eduardo Martín había sido un hombre de principios inquebrantables. Valoraba la integridad por encima de todo. Mañana, continué, estaré en tu boda, como te prometí. Hice una pausa. Lo miré directamente a los ojos. En cuanto al resto, Daniel, tendremos tiempo para discutirlo después. Se levantó, frustrado. Lo vi salir por la puerta, ajeno a que esa sería la última vez que entraría en mi apartamento como el hijo que yo pensaba conocer. La última vez que cruzaría mi umbral con esa arrogancia, esa ceguera. Esa noche, no pude dormir.
Me revolví en la cama, repitiendo mentalmente cada documento que Carlos Gómez había preparado, cada prueba que habíamos reunido, cada revelación que estaba a punto de ocurrir. Revisaba las cifras, los contratos, las cancelaciones. Por más que intentaba convencerme de que estaba haciendo lo necesario, mi corazón de madre sangraba. Sí. Sangraba por la inminente ruptura. Pero la decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. La dignidad. La dignidad era lo primero. Cuando Carlos Gómez llegó con su BMW negro, estacionándose discretamente junto a mi modesto coche, el aire de la noche era fresco. Él se bajó con una carpeta ejecutiva de cuero, su rostro, normalmente impasible, mostrando una preocupación genuina. «Señora Isabel», me preguntó, acercándose. «¿Está bien?» Su cara está roja. Toqué mi mejilla instintivamente. Aún sentía el escozor de la bofetada de Vanessa. «Estoy bien, Carlos», respondí. Mi voz, aunque grave, se sentía extrañamente firme. Solo descubrí que a veces se necesita una agresión física para ver la verdad completa. Él asintió con seriedad. Traje todo como me pidió. ¿Estás segura de que quiere hacer esto ahora? Una vez iniciado, no habrá vuelta atrás. Miré hacia el salón de los salones, los jardines reales. Las luces parpadeantes, la música alegre y las risas despreocupadas creaban un contraste surrealista con la escena que acababa de presenciar. No había vuelta atrás. Ya no podía haberla. Estoy absolutamente segura, respondí. Mi voz, más fuerte de lo que había sido en meses. Es hora de que todos conozcan a la verdadera Isabel García. Mientras Carlos abría su carpeta y me mostraba los documentos uno por uno, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Allí estaban los registros completos de mis propiedades, 4 edificios comerciales en el centro de Madrid valorados en más de 10 millones de euros. Los extractos bancarios que mostraban inversiones diversificadas que totalizaban otros 7 millones de euros. Los documentos que probaban que yo secretamente había estado pagando el 70% del alquiler de ese apartamento, milagrosamente barato, donde Daniel y Vanessa vivían. El documento más importante está aquí, dijo Carlos, entregándome una carpeta separada. Era la notificación oficial de cancelación de la garantía financiera de la boda. La abrí. Leí los términos cuidadosamente redactados. Por medio de la presente, Isabel García cancela con efecto inmediato la garantía financiera proporcionada para el evento celebrado en los salones, los jardines reales, en la fecha de hoy. El gerente del establecimiento está autorizado a cobrar directamente a los novios, Daniel García y Vanessa Ruiz, el valor total del evento, estimado en 40.000 euros. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola fría, pero decidida. Durante 3 años yo había sido la red de seguridad invisible que mantenía a flote las vidas de Daniel y Vanessa. Y ahora, en una sola noche, retiraría todo ese apoyo. Carlos, dije, firmando el documento con una determinación renovada, esto no es venganza. Es consecuencia. Durante mucho tiempo protegí a mi hijo de las consecuencias de sus elecciones. Y esa protección lo corrompió. Lo convirtió en alguien que ya no reconozco. Él asintió, su profesionalismo atemperado por décadas de experiencia con dramas familiares similares. La codicia, me dijo, destruye muchas familias. Lo que usted está haciendo requiere más coraje del que la mayoría de la gente posee. Reuniendo toda mi fuerza interior, caminé de vuelta al salón de fiestas. Carlos Gómez, mi sombra fiel, a mi lado. Cada paso era deliberado, llevando el peso de la decisión que cambiaría para siempre el curso de mi familia. La música cesó abruptamente cuando entramos. 120 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Algunos curiosos. Otros incómodos.
Reconocían a la mujer que había sido humillada públicamente minutos antes. Vanessa Ruiz fue la primera en reaccionar. Su rostro se contorsionó en una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Qué haces aquí?», gritó desde el centro de la pista de baile, donde posaba para fotografías con Daniel García. Su voz, tan estridente, ahogaba cualquier murmullo. «Ya has causado suficiente drama por una noche». Carlos dio un paso adelante. Su imponente presencia silenció los murmullos crecientes. «Señoras y señores», anunció con voz clara y autoritaria, «les pido disculpas por la interrupción, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Daniel García y la señora Vanessa Ruiz». El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el zumbido del sistema de aire acondicionado. Algunos invitados comenzaron a sacar sus móviles, intuyendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Daniel García se acercó lentamente, su rostro pálido y sus ojos confusos. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre?» «Daniel», respondí con una voz sorprendentemente tranquila, «este es Carlos Gómez, mi asesor financiero legal durante 20 años. Ha venido a entregarles unos documentos que creo que tú y tu esposa encontrarán esclarecedores». Carlos abrió su carpeta. Sacó el primer documento. «Señor Daniel García», comenzó, su voz impasible. «Se le notifica que la garantía financiera que su madre proporcionó para su contrato de alquiler ha sido cancelada inmediatamente. Su casero será notificado mañana y tendrá 30 días para encontrar un nuevo fiador o desalojar la propiedad». El color abandonó por completo el rostro de Daniel. «Garantía financiera». «Mamá. ¿De qué estaba hablando?» Pero pude ver, por el temblor en sus manos, que una parte de él ya lo sabía. Durante años había sospechado que su suerte financiera no era completamente natural. Pero eligió no hacer preguntas porque las respuestas podrían ser incómodas. Además, continuó Carlos, implacablemente, las transferencias mensuales de 2.800 euros que su madre venía haciendo a sus cuentas personales han sido suspendidas permanentemente. Esto incluye los pagos de tarjetas de crédito, seguro de coche y varias otras expensas que usted creía que estaban siendo cubiertas por otras fuentes. Vanessa Ruiz soltó un sonido agudo que resonó en el salón. «Esto es imposible», exclamó, corriendo hacia nosotros, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. «Daniel no tiene una madre rica. Mira cómo vive. Mira su ropa, su coche». Su histeria era palpable, y varios invitados comenzaron a murmurar entre sí, fascinados por el drama que se desarrollaba. «Finalmente», dijo Carlos, extrayendo el último documento de su carpeta, «el pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La gerencia del salón tendrá derecho a exigir el pago total de 40.000 euros antes de que los invitados puedan irse esta noche». Sus palabras cayeron sobre el salón como una bomba. Algunos invitados comenzaron a moverse nerviosamente hacia las salidas, temiendo ser impedidos de partir. La comprensión golpeó a Daniel García como un golpe físico. «Tú», murmuró, mirándome con ojos que no podían procesar completamente lo que oían. «Tú estuviste todo este tiempo pagando por todo». «Durante 3 años, Daniel», confirmé, mi voz sorprendentemente firme. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a pasar por un momento difícil. 3 años esperando que finalmente te recuperaras y te convirtieras en el hombre que yo crié. 3 años creyendo que te acordarías de los valores que tu padre y yo te enseñamos». Vanessa Ruiz comenzó a caminar en círculos, sujetándose la cabeza con creciente desesperación. «Esto no puede estar pasando. Esto no es real», gritó, mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. «Eres una vieja pobre. Trabajas en una librería. Conduces un coche de 10 años. Las apariencias engañan, Vanessa», respondí,
sintiendo que décadas de actuación cuidadosa llegaban a su fin. Durante años elegí vivir simplemente porque mi esposo y yo creíamos que la riqueza ostentosa atrae problemas. Resulta que teníamos razón. Solo que los problemas vinieron de donde menos esperábamos. En ese momento, el gerente del salón de fiestas, el señor Ramos, se acercó, visiblemente perturbado, con varios papeles en sus manos. Señora García, acabo de recibir un aviso de cancelación de pago. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está pasando? Señor Ramos, respondí, reconociendo lo de las negociaciones que hice cuando secretamente organicé el pago de la boda. La garantía financiera que proporcioné para este evento fue revocada debido a circunstancias extraordinarias que salieron a la luz esta noche. Gesticulé hacia Daniel García y Vanessa Ruiz, que permanecían en el centro del salón como estatuas de desesperación. Entiendo, dijo el señor Ramos, observando la escena con la experiencia de alguien que administraba eventos sociales desde hacía décadas. ¿Y quién será responsable del pago ahora? El valor pendiente es de 40.000 euros, incluyendo el salón, el banquete, la música, las flores y los servicios de fotografía. Carlos Gómez intervino suavemente. Los términos del contrato original son claros, señor Ramos. En ausencia del garante, la responsabilidad recae sobre los contratantes principales, en este caso el señor y la señora García. Un creciente murmullo recorrió el salón mientras los invitados comenzaban a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Algunos ya estaban saliendo discretamente, evitando lo que prometía ser un final desastroso para la celebración. Miré a Daniel García y Vanessa Ruiz una última vez. Tienen mi número, dije con calma. Cuando estén listos para tener una conversación real sobre el respeto, los valores y la responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por sí mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecer una disculpa genuina por lo que hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso, añadí, mirándolos directamente, primero tendrán que encontrar una manera de resolver esta situación por su cuenta. Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida con Carlos Gómez a mi lado, dejando atrás un salón de fiestas en completo caos. El murmullo detrás de nosotros creció rápidamente en volumen, transformándose en un bullicio de voces alarmadas y confusas. Los días que siguieron a la boda trajeron un silencio ensordecedor a mi apartamento. Un silencio que antes me consolaba, ahora me pesaba. Mi teléfono vibraba constantemente. Notificaciones de llamadas perdidas, mensajes sin leer. Daniel García había llamado 27 veces en las primeras 48 horas. Vanessa Ruiz, 9. Los padres de ella, 4. Ignoré cada llamada, dejé cada mensaje sin leer. Necesitaba ese tiempo. Tiempo para procesar lo que había sucedido. Y, sobre todo, tiempo para mí. Para asimilar el dolor que, por primera vez, no estaba ocultando. La mañana del tercer día, Teresa Sánchez, mi vecina de siempre, mi única verdadera amiga en el edificio, apareció con café y unos bollos frescos. Teresa tiene 70 años, es más joven que yo, pero parece mi hermana mayor por su sensatez. Isabel, los vídeos están por todas partes, dijo, mientras preparaba la mesa para nuestro desayuno improvisado. Todo el mundo está hablando de la venganza de la suegra secreta. No pude evitar una risa amarga. Así que ahora soy un meme de internet, ¿Teresa? Ella me mostró su tableta. Varios vídeos del enfrentamiento en los salones, los jardines reales, acumulaban millones de visitas. Los comentarios variaban del shock a la admiración, con muchos compartiendo sus propias historias de abuso familiar contra ancianos. Te has convertido en un símbolo, Isabel, dijo Teresa, sosteniendo mi mano con cariño. Un símbolo de dignidad y límites claros. Esa tarde, Carlos Gómez llegó con un informe detallado sobre las consecuencias inmediatas.
La situación era exactamente como la había planeado, aunque no sin un nudo en el estómago. Los salones, los jardines reales, habían interpuesto una demanda judicial contra Daniel García y Vanessa Ruiz por el valor total del evento, esos 40.000 euros. Todas sus tarjetas de crédito habían sido bloqueadas por falta de pago. El casero del apartamento, que ahora sabía que no había garantía de alquiler, había entregado una notificación de desalojo con un plazo de 30 días. Están desesperados, explicó Carlos, mientras revisábamos los documentos. Daniel intentó obtener préstamos de 3 bancos diferentes. Todos negados debido a su historial de crédito. Vanessa llamó a 4 agencias de modelos buscando trabajo, sin éxito. Una parte de mí sentía un dolor profundo. Imaginar a mi hijo enfrentando tales dificultades. A él, que siempre había tenido todo. Pero otra parte, la más racional, la que Eduardo Martín me había ayudado a cultivar, entendía. Esta era la primera vez que él experimentaba las consecuencias reales de sus elecciones. ¿Y dónde están viviendo ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Con los padres de Vanessa, confirmó Carlos. Un apartamento de 2 habitaciones donde ya vivían los padres y la hermana adolescente de ella. La situación es tensa, por lo que pude averiguar. Esa noche, llegó el primer intento de contacto directo. No una llamada o un mensaje. Una visita. Eran casi las 9 cuando sonó el timbre. Por la mirilla, vi a Daniel García solo. Cabizbajo. Parecía mucho más pequeño de lo que era, él, que mide 1,85 metros. Por un momento, consideré no atender. Pero me di cuenta de que este enfrentamiento era inevitable. Necesario. Mamá, dijo cuando abrí la puerta, su voz un susurro ronco. ¿Puedo entrar, por favor? Le permití la entrada, pero mantuve la puerta de la sala entreabierta. Una señal clara. Esta no sería una visita larga. Daniel permaneció de pie, mirando a su alrededor como si viera el apartamento por primera vez. Sus ojos recorrieron las estanterías de libros que Eduardo y yo habíamos coleccionado a lo largo de décadas, los pocos pero bien elegidos objetos de arte, las fotografías familiares, incluyendo varias de él mismo a lo largo de los años. ¿Por qué?, fue todo lo que pudo decir después de un largo silencio. Esa pregunta debería ser mía, Daniel, respondí con calma. Dime tú. ¿Por qué permitiste que las cosas llegaran a este punto? ¿Por qué te uniste a alguien dispuesta a humillarme públicamente para tomar lo que es mío? ¿Dónde estabas cuando Vanessa me abofeteó? Se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. No lo entiendes, mamá. Las deudas. La presión. Vanessa estaba segura de que serías feliz ayudándonos, que sería mejor para ti vivir en un lugar más pequeño, más seguro. ¿Y en ningún momento se les ocurrió preguntarme lo que yo quería?, le pregunté. Mi voz era suave, pero firme. ¿En ningún momento pensaste que tal vez, solo tal vez, yo tenía derecho a decidir sobre mi propia vida? Tú me lo ocultaste todo, estalló de repente. La frustración, finalmente, emergiendo. Toda esa riqueza. Todas esas propiedades. ¿Por qué vivir como una persona de clase media cuando podrías haberlo tenido todo? Podrías habernos ayudado sin que tuviéramos que llegar a esto. Ahí estaba. Finalmente, la verdadera raíz del problema. No se trataba de mi bienestar, no. Se trataba de lo que mi dinero podría haberle proporcionado a él. Tu padre y yo hicimos una elección consciente, Daniel, le expliqué, con la misma paciencia con la que le enseñaba a atarse los cordones de pequeño. Decidimos que los valores eran más importantes que las posesiones. Que la discreción traía más seguridad que la ostentación. Y lo más importante,
decidimos que tú deberías aprender el valor del trabajo duro, no crecer dependiente de una riqueza heredada. Y mira lo que pasó, murmuró amargamente. Estoy en la quiebra. A punto de ser desalojado. Con una demanda encima. Y viviendo con mis suegros, que ahora me culpan por todo este desastre. ¿Y qué esperabas que hiciera ahora, Daniel? Le pregunté, mirándolo directamente. ¿Que firmara un cheque para cubrir tus deudas? ¿Que fingiera que la bofetada que tu esposa me dio frente a más de 100 personas nunca sucedió? ¿Que ignorara los meses de manipulación psicológica? No respondió. Pero su silencio era revelador. En la sala, Daniel García no me respondió sobre la bofetada. Su silencio era la respuesta. Un silencio que hablaba de vergüenza, de cobardía. De complicidad. Había llegado el momento de ir un poco más allá. De mirar a los ojos la negación. ¿Y dónde estaba Vanessa Ruiz en este momento?, le pregunté. Su rostro se contorsionó en una expresión que mezclaba vergüenza y rabia. Dijo que no podría mirarte sin perder el control, murmuró Daniel. Todavía cree que, de alguna manera, todo esto es un gran malentendido, que vas a volver a la razón. Que el salón de eventos va a entender. Asentí lentamente. Comprendiendo la profundidad de su negación. La suya. Y la de ella. ¿Y tú, Daniel?, le pregunté. ¿Tú, qué crees? Levantó la mirada. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los míos. Ya no sé qué pensar, mamá, dijo. Su voz, rota. Todo lo que creía saber sobre mi vida se derrumbó en una noche. De repente, ya no tengo nada. No sé quién soy. Bienvenido al club, respondí. Sin rencor en mi voz, solo una profunda tristeza. Fue exactamente como me sentí yo. Cuando descubrí que mi único hijo estaba conspirando para despojarme de mi hogar. De mi vida. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Durante unos minutos, solo el tic-tac del antiguo reloj de pared, una herencia de mi padre, llenó la sala. El tiempo pasaba, pero el peso del pasado seguía ahí. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Daniel finalmente, su voz pequeña. Tan pequeña como cuando de niño preguntaba por el monstruo en el armario. Eso depende enteramente de ti, Daniel, respondí. Y de Vanessa, pensé. Tengo las condiciones para resolver todos tus problemas financieros con una llamada telefónica, sí. Pero no lo haré. No lo haré mientras no haya un reconocimiento genuino de lo que hicieron. Un arrepentimiento de corazón. Y un cambio real de comportamiento. Daniel asintió lentamente. Absorbiendo el significado completo de mis palabras. No era un no definitivo, no. Era un no por ahora. Una puerta entreabierta a la redención. Pero que exigiría un trabajo genuino. Por parte de ellos. Cuando se levantó para irse, parecía 10 años mayor que cuando llegó. En la puerta, se giró una última vez. Papá lo sabía. ¿Verdad? Sobre todo el dinero. Las propiedades. Tu padre y yo construimos todo juntos, Daniel, respondí simplemente. Fue una decisión mutua vivir como vivimos. Él siempre valoró la discreción. La humildad. Sobre todo, la dignidad. Él movió la cabeza lentamente. Todos estos años. Podría haber preguntado. Podría haber hablado. Sí, respondí. Podrías haberlo hecho. Y con eso, se fue. El sonido de sus pasos por la escalera se perdió en la noche. Después de que se fuera, me senté en el balcón, observando las luces de la ciudad.
La noche estaba excepcionalmente clara. Las estrellas se veían, a pesar de la contaminación lumínica urbana. Pensé en Eduardo Martín. En cómo él habría lidiado con esta situación. Probablemente con más firmeza que yo. Con menos espacio para la redención. Pero quizás, solo quizás, también habría entendido la necesidad de un nuevo comienzo. La semana siguiente, las noticias seguían llegando. A través de Carlos Gómez. Y de mi pequeña red de informantes, gente del barrio. Daniel García había conseguido un empleo temporal en una tienda de electrónica. Algo muy por debajo de sus cualificaciones, claro. Pero el único lugar dispuesto a contratarlo con su crédito arruinado. Vanessa Ruiz, por su parte, estaba vendiendo sus bolsos y zapatos de marca en sitios de segunda mano para ayudar a cubrir los gastos básicos. La vida, a veces, sabe cómo reajustar las cosas. El vídeo del enfrentamiento en la boda se había vuelto viral. Lo suficientemente viral como para atraer la atención de los medios. Recibí 3 invitaciones para entrevistas en programas de televisión. Todas las rechacé. No quería convertir la tragedia familiar en un espectáculo público. Sin embargo, algo inesperado surgió de esa exposición no planificada. Comencé a recibir correos electrónicos y cartas. De personas en situaciones similares. Ancianos siendo presionados por familiares. Padres manipulados por hijos adultos. Abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no proporcionaban apoyo financiero. Historias que se hacían eco de la mía. Pero que rara vez encontraban una resolución satisfactoria. Fue Antonio López, mi viejo amigo abogado, quien me presentó la idea durante uno de nuestros almuerzos mensuales. Isabel, me dijo, mientras mojaba un trozo de pan en la salsa, estas personas necesitan ayuda. Asesoramiento legal. Apoyo emocional. Alguien que entienda por lo que están pasando. Tú tienes los recursos. Y ahora, lamentablemente, también la experiencia. La semilla fue plantada. En las semanas siguientes, mientras Daniel García y Vanessa Ruiz continuaban su lucha por sobrevivir sin mi red de seguridad, comencé a esbozar los planes para lo que se convertiría en la Fundación García para la protección de la dignidad en la tercera edad. 3 meses después del incidente en la boda, recibí la noticia que, en secreto, esperaba. Pero no me atrevía a anticipar. Vanessa Ruiz había dejado a Daniel García. Se había llevado consigo las pocas pertenencias de valor que aún poseían. Aparentemente, la vida de dificultades financieras no era lo que ella había imaginado para su felices para siempre. Daniel apareció en mi puerta esa misma noche. Empapado por la lluvia torrencial. Llevando solo una mochila con su ropa básica. Se fue todo lo que dijo cuando abrí la puerta. Lo dejé entrar. Le ofrecí una toalla. Ropa seca. Todavía guardaba algo de su ropa de cuando vivía conmigo. Preparé un té caliente mientras él se cambiaba. Y cuando volvió a la sala, encontró no solo la bebida humeante, sino también un sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, sus ojos hinchados de tanto llorar. Una segunda oportunidad, respondí, pero con condiciones. Dentro del sobre había una oferta de empleo. En la administración de uno de mis edificios comerciales. Un trabajo real, con responsabilidades reales y un salario justo. Ni demasiado generoso, ni insuficiente. También había la llave de un pequeño apartamento en una de mis propiedades. Modesto, sí, pero digno. ¿Por qué?, preguntó, repitiendo la misma pregunta de nuestra última conversación. Pero ahora con un tono completamente diferente. Su voz, ya no llena de rabia o negación, sino de una auténtica vulnerabilidad. De arrepentimiento. Porque eres mi hijo,
respondí simplemente. Y porque creo que las personas pueden aprender de sus errores. Si tienen la oportunidad. Queridos oyentes, si cuyuve con el NY, Aigiopeto y Vin lunes 1 vendí, para que sepa que todavía hay compañeros en este viaje. Su presencia es la mayor motivación para que continúe contando la última parte, sobre cómo, desde el dolor, encontré un propósito más grande, un legado no solo para mí, sino para nuestra comunidad. Acompáñenme a descubrir este camino. Aquella noche, Daniel García durmió en su antiguo cuarto. Yo, en mi cama. Ambos bajo el mismo techo por primera vez en años. El futuro, claro, aún era incierto. La confianza, como un cristal roto, necesitaba ser reconstruida pedazo a pedazo. Pero se había dado un primer paso. Un paso necesario. Una semana después, la Fundación García para la Protección de la Dignidad en la Tercera Edad abrió sus puertas. Con la ayuda inestimable de Carlos Gómez y Antonio López, mi amigo abogado de toda la vida, y un equipo de profesionales dedicados, empezamos a ofrecer asistencia legal, apoyo psicológico y orientación financiera para personas mayores en situación de vulnerabilidad familiar. Ver mi nombre en el cartel de la fundación, en un edificio que también era mío, me llenaba de una emoción extraña. No se me escapaba la ironía. La misma fortuna que mi hijo había intentado tomar, que había sido motivo de tanta amargura, estaba ahora siendo utilizada para ayudar a otros. Para proteger a quienes, como yo, se veían oprimidos por la codicia familiar. El mismo dolor que casi destruyó mi propia familia se transformaba, día a día, en una fuente de fuerza. De esperanza. Para extraños que enfrentaban batallas similares. Era como si cada lágrima derramada se convirtiera en cimiento para algo nuevo, algo bueno. Daniel García comenzó en su nuevo empleo. En la administración de uno de mis edificios comerciales. Y, tengo que decirlo, su dedicación me sorprendió. Positivamente. Llegaba temprano. Se iba tarde. Preguntaba. Aprendía. Demostraba una ética de trabajo y una integridad que, con cautela, me recordaban a su padre, a Eduardo Martín. En los primeros meses, rara vez hablábamos del pasado. Nos concentrábamos en establecer una nueva rutina. Una nueva base para nuestra relación. Eran pasos pequeños, vacilantes, pero firmes. Como un niño que vuelve a aprender a caminar. Fue casi 6 meses después de que Vanessa Ruiz se fuera cuando Daniel la mencionó por primera vez. Estábamos cenando juntos, algo que ahora hacíamos cada semana. Un plato sencillo. La mesa del comedor. Esos pequeños momentos que antes dábamos por sentados. Me llamó ayer, dijo, con una calma que me extrañó. Mis sentidos se agudizaron. Busqué cualquier signo de nostalgia, de arrepentimiento, en su rostro. No encontré ninguno. Solo una especie de distancia. De desapego. Está viviendo con un empresario en Miami. Quería saber si había logrado resolver las cosas contigo, mamá. Si tenía acceso a tu dinero ahora. Su voz era plana. Sin emoción. Lo observé mientras hablaba. Quería ver su reacción. ¿Y qué le respondiste, Daniel?, pregunté suavemente. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. No era la sonrisa arrogante de antes, sino una más auténtica. Le dije que estaba trabajando duro en un empleo real. Que vivía en un apartamento que puedo pagar con mi propio esfuerzo. Y que estaba construyendo una relación basada en el respeto con mi madre. Hizo una pausa, me miró a los ojos. Y que no tengo acceso a tu dinero. Que tengo algo mucho más valioso. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma de madre. Eran la prueba.
La prueba de que el dolor no había sido en vano. De que la lección, aunque cruel, había calado hondo. Esa noche, mientras registraba las actividades diarias de la Fundación en mi diario, reflexioné sobre el viaje de los últimos meses. La bofetada de Vanessa Ruiz. Dolorosa. Humillante. Cruel. Sí. Pero también había sido el catalizador. El inicio de una transformación profunda. No solo en mi vida, sino, potencialmente, en las vidas de cientos de otras personas a través del trabajo de la Fundación. Era como si una herida se hubiera abierto, para luego sanar y, al hacerlo, fortalecer todo lo que la rodeaba. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carlos Gómez. Doña Isabel, me dijo, su tono profesional matizado por una ligera diversión. Acabamos de recibir una notificación interesante. Vanessa Ruiz ha presentado una demanda contra usted. Alega alienación de afecto y exige una compensación financiera por el fin de su matrimonio con Daniel. No pude evitar una carcajada. Una carcajada incrédula, pero también liberadora. Realmente. No aprendió nada, ¿verdad? Aparentemente no, respondió Carlos, con una risa contenida. Pero no se preocupe, doña Isabel. Este caso no tiene ningún mérito legal. Será desestimado en la primera audiencia. Es un intento desesperado. Le di las gracias y colgué. Sentí una extraña paz. La persistencia de Vanessa en su codicia solo confirmaba lo que yo ya sabía. Mi decisión en aquella noche en los salones, los jardines reales, no había sido solo necesaria. Había sido, incluso, tardía. Y yo, por fin, estaba libre. No solo de ella, sino de la carga de un secreto que me había pesado durante años. Al día siguiente, mientras dirigía una sesión de orientación para un grupo de nuevos clientes de la Fundación, una señora de 75 años me tomó la mano con fuerza. Sus ojos brillaban. Gracias, Isabel, me dijo, las lágrimas asomando. Gracias por mostrar que nunca es tarde para establecer límites. Usted me dio el coraje para decir no por primera vez en décadas. Fue en ese momento cuando lo entendí completamente. La bofetada que recibí no había sido un final. Había sido un comienzo. El inicio de un nuevo capítulo. No solo para mí, sino para todos aquellos que encontraban en mi historia la fuerza. La fuerza para reescribir las suyas propias. Un año había pasado desde aquella noche fatídica. Aquella noche de la bofetada. El otoño pintaba Madrid con tonos dorados y rojos. Yo caminaba por el parque, cerca de mi apartamento, reflexionando. Pensaba en las transformaciones. Las de los últimos 12 meses. La Fundación García había crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Con 3 oficinas regionales y un equipo de 20 profesionales dedicados, ya habíamos ayudado a más de 300 personas mayores a recuperar su autonomía, su dignidad y, en muchos casos, su patrimonio. El modelo que creamos estaba siendo replicado en 3 países vecinos. Y una ley federal, inspirada en nuestro trabajo, informalmente llamada Ley Isabel, estaba en discusión. Para establecer protecciones más robustas contra la manipulación financiera de ancianos. Daniel García había crecido. De maneras que me llenaban de un orgullo cauto. De ser un simple gerente de un edificio, ahora administraba toda la división inmobiliaria de mi empresa. Demostraba una ética de trabajo. Una integridad. Que me recordaban a su padre. A mí Eduardo Martín. Había conocido a Elena Delgado. Una abogada de la Fundación. Y después de 2 años de noviazgo, se casaron. En una ceremonia sencilla.
En el jardín de mi casa de campo. Un evento. Tan diferente de aquella primera boda desastrosa. Tan lleno de verdad. De amor. En cuanto a Vanessa Ruiz, las noticias llegaban esporádicamente. Después de 4 relaciones fallidas con hombres adinerados, finalmente encontró un millonario anciano. Dispuesto a casarse. Los rumores sugerían que ya estaba planeando su viudez cómoda. Un pensamiento que me hacía sentir una mezcla de lástima y alivio. Por estar lejos de esa toxicidad. Gloria Ferrer, nuestra primera cliente de alto perfil, se convirtió no solo en una amiga cercana, sino también en una colaboradora valiosa de la fundación. A sus 87 años, ahora lideraba grupos de apoyo para ancianos que habían pasado por experiencias similares, transformando su propio dolor en apoyo para otros. El timbre sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Luisa Fernández, mi asistente en la fundación. Llegaba más temprano de lo esperado. Para llevarme al evento de esa mañana. «Feliz cumpleaños, doña Isabel», exclamó, entregándome un pequeño paquete. Disculpe la antelación, pero el tráfico está más ligero de lo que preveíamos. Gracias, querida, respondí, abriendo el regalo. Era una hermosa edición de 100 años de soledad. Mi libro favorito. ¿Te acordaste? ¿Cómo podría olvidarlo?, se rió Luisa. Lo menciona al menos una vez a la semana. ¿Está lista para hoy? La prensa ya ha comenzado a llegar al auditorio. Asentí. Sentía esa familiar mezcla de emoción y aprensión. Hoy era más que mi cumpleaños. Era el lanzamiento oficial de mi autobiografía. El testamento silencioso, como una bofetada, cambió mi vida y puede cambiar la tuya. El libro había sido un proceso doloroso y catártico. Revivir no solo la traición y el enfrentamiento, sino también los años de crecimiento que siguieron. El auditorio de la Universidad Complutense de Madrid estaba lleno cuando llegamos. Más de 400 personas. Entre periodistas, admiradores, colaboradores de la Fundación y beneficiarios de nuestros programas. Esperaban la presentación. En el backstage, me recibió Carlos Gómez. Ahora con sus 70 y tantos años. Pero aún impecablemente vestido. Con el mismo aire de eficiencia inquebrantable. Todos los preparativos están completos, informó, mientras me conducía al área de espera. Daniel García y Elena Delgado ya llegaron. Están en la primera fila. Gloria Ferrer también está aquí, junto con 5 de nuestros primeros clientes. Y recibimos mensajes de apoyo de 3 senadores y de la ministra de Derechos Humanos. ¿Y él?, pregunté. Mi voz traicionaba una tensión que no podía disimular por completo. Carlos dudó. Solo por un segundo. Ricardo Ferrer llegó hace 10 minutos. Está sentado al fondo, como solicitó. Asentí lentamente. Ricardo Ferrer. El hijo que había conspirado contra Gloria Ferrer años atrás. Había pasado por su propia jornada de redención. Después del divorcio de Cristina Pérez y un periodo de profunda depresión, había buscado ayuda psicológica. Y, sorprendentemente, se había puesto en contacto con la Fundación. Para ofrecer su perspectiva única. La del manipulador arrepentido. Su testimonio, sobre cómo y por qué personas aparentemente normales pueden volverse contra sus propios padres ancianos, se había convertido en una herramienta valiosa. En nuestros programas educativos. Su presencia hoy, a pedido de Gloria, simbolizaba algo importante. La posibilidad de una reconciliación genuina. Aunque con límites claros. Y expectativas realistas.
Cuando subí al escenario, los aplausos fueron ensordecedores. Observé los rostros en la audiencia. Algunos familiares. Otros solo conocidos de vista. Muchos, completamente extraños. Que habían sido tocados por mi historia de alguna manera. En la primera fila, Daniel García sonrió nerviosamente. Sostenía la mano de Elena Delgado. A su lado, Gloria Ferrer saludó sutilmente. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Buenos días a todos, comencé, ajustando el micrófono. Les agradezco sinceramente por compartir este momento conmigo. Hace exactamente 5 años, yo era una mujer diferente. Hice una pausa. Observando el silencio atento que se apoderaba del auditorio. Vivía una vida de apariencias cuidadosamente cultivadas. Escondiendo no solo mi situación financiera, sino también partes esenciales de quien realmente era. Creía que estaba protegiendo a mi familia con mi silencio. Con mi modestia artificial. Creía que al esconder mi verdadera fuerza financiera y personal, estaba creando un ambiente más seguro para que mi hijo creciera. Lo que no me di cuenta es que los secretos, incluso aquellos guardados con las mejores intenciones, crean distancia. Y en esa distancia florecen las suposiciones. Los malentendidos. Y, eventualmente, la manipulación. Desde la audiencia, vi a Daniel García bajar brevemente la mirada. Sabía que estas partes de mi narrativa aún eran difíciles para él. Pero también formaba parte de nuestro pacto de honestidad. No esconder las verdades incómodas del pasado. Muchos de ustedes ya conocen la historia de la bofetada, continué. Ese momento en que mi nuera me agredió públicamente durante su boda con mi hijo. Después de que me negué a entregarles las llaves de mi apartamento. Esta bofetada resonó mucho más allá del dolor físico momentáneo. Fue el sonido de una máscara rompiéndose. De una farsa llegando a su fin. Pasé los siguientes 40 minutos compartiendo no solo los eventos de esa noche, sino el viaje que siguió. El establecimiento de la fundación. Los cientos de casos similares que descubrimos. Los cambios legislativos que ayudamos a promover. Hablé sobre reconciliación y límites. Sobre segundas oportunidades. Y consecuencias naturales. Hablé sobre el delicado equilibrio entre el amor familiar y el amor propio. Este libro, dije, levantando un ejemplar, no es solo mi historia personal. Es una guía. Para cualquier persona. Anciana, o no. Que se encuentre atrapada en relaciones donde el respeto mutuo ha sido reemplazado por la manipulación. Es un recordatorio de que nunca es tarde para recuperar tu voz. Establecer límites saludables. Y exigir ser tratado con la dignidad que todo ser humano merece. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, una periodista planteó la pregunta que yo sabía que vendría. Señora García, después de todo lo que ha pasado, después del éxito de la fundación y ahora este libro, ¿hay algo que haría diferente si pudiera volver atrás en el tiempo? La pregunta flotó en el aire mientras yo consideraba cuidadosamente mi respuesta. Sí, respondí finalmente. Habría sido honesta antes. No solo sobre mi situación financiera, sino sobre mis expectativas. Mis límites. Mis valores. Habría entendido que la verdadera protección no viene de esconder quién eres, sino de vivir auténticamente. Y de enseñar a los demás a respetar esa autenticidad. Después del evento, durante la recepción, Daniel García se acercó mientras yo firmaba ejemplares. Fue increíble, mamá, dijo, la emoción evidente en su voz. Pero debe haber sido difícil revivir todo eso tan públicamente. La vergüenza se alimenta del silencio, hijo, respondí, sosteniendo su mano brevemente.
Contar nuestra historia le quita el poder de lastimarnos. Él asintió pensativo. Elena Delgado y yo tenemos noticias, dijo después de una pausa. Queríamos esperar hasta después del evento para contarlo. Lo miré, dándome cuenta del brillo especial en sus ojos. Vamos a tener un bebé, dijo. Su voz, casi un susurro. Vas a ser abuela en noviembre. La noticia me golpeó como una ola. Una ola de pura emoción. Después de tantos años de distancia. De dolor. Y de lenta reconstrucción. Este era un símbolo poderoso de continuidad. De un nuevo comienzo. Un nieto, murmuré, las lágrimas finalmente venciendo mi compostura cuidadosamente mantenida. Eduardo Martín estaría tan feliz. Mientras nos abrazábamos, me di cuenta de que Gloria Ferrer nos observaba desde lejos. Una sonrisa conocedora en su rostro. A su lado, manteniendo una distancia respetuosa, estaba Ricardo Ferrer. Su mirada se encontró con la mía por un momento. Y algo silencioso pasó entre nosotros. Un reconocimiento compartido. De cuánto trabajo. Cuánto dolor. Y cuánto coraje se necesitan para reconstruir lo que se rompió. Aquí tienes la parte 10 de tu historia, la conclusión, redactada con estricta adherencia al esquema detallado y al 15H Nam Santak. Mi nuera me dio una bofetada en la cara y exigió las llaves de mi casa delante de todos. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y yo estuviera finalmente sola en mi apartamento, el mismo que casi pierdo por la codicia de otros, me senté en el balcón. Contemplaba las luces de Madrid. Brillaban, parpadeaban, cada una pequeña historia. Cada una, quizás, con sus propios secretos y sus propios dolores. Abrí el libro que acababa de lanzar. Mis dedos, ya un poco temblorosos por la edad, acariciaron la tapa. Busqué la dedicatoria. Me había costado escribirla. Cada palabra. Pero era la verdad. La que había tardado tanto en salir. Para Eduardo Martín, leí en silencio. Que me enseñó el valor de la verdadera modestia y la fuerza que reside en la discreción. Que me mostró cómo construir un legado, no solo de bienes, sino de principios inquebrantables. Que supo callar, pero con sabiduría. Para Daniel García, continué, mi voz apenas un susurro que el viento se llevaba. Que me enseñó que las personas pueden cambiar. Que la redención es un camino arduo, sí. Pero posible. Si se tiene el valor de andar por él. Que desde el dolor más profundo puede nacer una nueva vida. Una vida de respeto y responsabilidad. Para Vanessa Ruiz, mi voz se detuvo un instante, no por rencor, sino por una profunda comprensión. Que, sin querer, me enseñó la fuerza que viene de establecer límites. Que hay amores que asfixian y que la dignidad, a veces, exige decir no. Gracias a ella, encontré mi propia voz. Y para todos aquellos que aún luchan por encontrar su voz, cerré la dedicatoria, sintiendo cómo esas palabras resonaban más allá de mí. Nunca es tarde para empezar a usarla. Nunca es tarde para romper el silencio y reclamar lo que es legítimamente nuestro, nuestra paz, nuestra verdad, nuestra libertad. Cerré el libro, mis ojos fijos en el horizonte. Sentí una sensación de cierre. Una que me había eludido durante años. La bofetada de Vanessa Ruiz, aquel momento de humillación pública, había sido en realidad el primer paso en un viaje de liberación. Una liberación del miedo. Del apego. De las expectativas ajenas. Sí. A veces, algo tiene que romperse por completo para ser reconstruido en una forma más verdadera. Y más fuerte. Mucho más fuerte. A mis 72 años, había aprendido que el verdadero legado no está en las propiedades que acumulamos.
Ni siquiera en las relaciones que nutrimos, sino en el coraje de vivir auténticamente, de establecer límites saludables y de transformar nuestro dolor personal en un propósito mayor. En la mesa de al lado, mi teléfono vibró. Una notificación. Era un mensaje. De una señora de 84 años. De una ciudad lejana. Acabo de comprar su libro, Isabel, decía el mensaje. Nunca le conté a nadie que mi hijo y mi nuera me han estado presionando para vender mi casa. Mañana voy a concertar una cita con un abogado. Gracias por darme coraje. Sonreí. Una sonrisa profunda. Sincera. Ese pequeño dispositivo, llevando palabras tan poderosas. Cada mensaje como ese confirmaba que mi decisión de transformar mi dolor en acción había sido la correcta. La bofetada que Vanessa me había dado ya no era una cicatriz dolorosa. Era un punto de inflexión. El momento en que la vieja Isabel murió. Y una nueva. Más fuerte. Más auténtica. Comenzó a nacer. En el horizonte, las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. Un nuevo día. Un nuevo comienzo. Nuevas posibilidades. Mientras la ciudad despertaba a mi alrededor, hice una promesa silenciosa. A mí misma. Y a todos aquellos a quienes nuestra fundación aún ayudaría. La era del silencio ha terminado. La era de la dignidad y la verdad acaba de comenzar. Y en algún lugar, quizás observando desde un lugar más allá de nuestra comprensión, imaginé a Eduardo Martín. Sonriendo. Con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Orgulloso. Amoroso. Y, sobre todo, libre de secretos. Aquí están las lecciones que, desde mi corazón de madre, espero que esta historia les haya transmitido. Para ustedes, padres y madres, el verdadero amor no es ocultar la verdad por miedo, sino enseñar a afrontarla con integridad. Proteger a nuestros hijos de las consecuencias de sus actos es corromperlos. Los hace débiles. Dependientes. Pero también es nuestra responsabilidad, sí, darles una segunda oportunidad. Una oportunidad. Si demuestran un arrepentimiento genuino y la voluntad de cambiar. No todo está perdido, nunca. Y para ustedes, hijos e hijas, la avaricia ciega y la búsqueda de atajos financieros solo conducen a la destrucción. A una espiral sin fin. El respeto, la gratitud y el esfuerzo personal son los verdaderos pilares de una vida digna. Aprendan que la riqueza más valiosa no se hereda. Se construye. Con valores. Con trabajo duro. Con honestidad. Eso es lo que dura. Eso es lo que realmente importa. Finalmente, sobre la naturaleza humana en este mundo moderno, en un mundo que a menudo valora el espectáculo. Que persigue la riqueza superficial. Es fácil perderse. Pero la verdadera fuerza reside en la autenticidad. En la valentía de establecer límites claros y saludables. Y en la capacidad de transformar nuestro propio dolor. Transformarlo en un propósito mayor. Un propósito que trascienda lo personal. Siempre, siempre, es tiempo de recuperar nuestra voz. De alzarse. Y de ser quienes realmente estamos destinados a ser. La historia de Isabel García llega a su fin aquí. ¿Qué piensan ustedes de la decisión de Isabel García? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en su lugar? Me gustaría mucho saber sus opiniones. Compartan sus reflexiones en los comentarios, siempre los leo, uno por uno. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá,
y suscribirse al canal Ru1257 Sulvester para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, la próxima vez, quizás sea la suya.